Bueno, estimados, todos sean bienvenidos a esta tutoría número 11, el segundo parcial, tercer bachillerato general unificado. El tema para esta semana pues es el motor eléctrico. El objetivo, el mismo de todas estas semanas, este parcial, que es básicamente profundizar en las experimentaciones realizadas y reconocer las magnitudes, cómo son medidas o calculadas a través de fenómenos físicos que se los relaciona con la vida cotidiana. He preparado entonces un pequeño video para poder retroalimentar y comprender cómo funciona este motor eléctrico. Vamos a ver entonces el pequeño video. Hola amigos, vamos a explicar el funcionamiento de un motor eléctrico utilizando como base estos dos imanes. En este imán grande tenemos en la parte superior un polo norte y este imán pequeño hemos pintado de negro el polo sur y el polo norte es del color plateado natural del imán. Y bueno, sabemos que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Si nosotros colocamos este imán encima del otro, de manera que el polo norte quede enfrentado con el polo norte del imán, se van a repeler y el imán tiende a girar de manera que los polos opuestos, el norte del imán de abajo y el sur del imán de arriba, queden uno frente a otro. ¿Sí? Nosotros volvemos a girar el imán, están norte con norte, se repelen, el imán gira y posteriormente ahora se atraen los polos diferentes, de manera que el imán queda alineado. Apenas nosotros lo movemos, el imán por sí solo regresa a esta posición. Existen muchísimos tipos de motores eléctricos, hay decenas de ellos de diferentes configuraciones y formas. Pero esta tendencia al giro es lo que está en la base de todos ellos. Vamos a ver otra pequeña demostración. Si colocamos este imán de manera que pueda rotar libremente sobre este pequeño tubo, todo lo que necesitamos para tener un motor eléctrico es encontrar una manera de hacer girar el campo magnético, ¿sí? Si nosotros movemos este imán, el campo magnético gira y a su vez el otro imán también va a rotar. No todos los motores utilizan imanes permanentes. Aquí tenemos el esquema del motor universal, el cual utiliza electroimanes. Aquí en el estator, que es la parte fija del motor, tenemos un electroimán y otro electroimán en el extremo opuesto. También tenemos el rotor, que es la parte central del motor y es la que gira. El rotor también tiene electroimanes, los cuales se activan con estas dos conexiones, de lo que se conoce como las escobillas del rotor. Ahora vamos a ver uno. Entonces, el estator forma un polo sur y un polo norte, y el rotor, a su vez, forma también un polo norte y un polo sur. Como podemos ver aquí, los polos iguales están en esta sección, los nortes y los sures aquí. Ambos se repelen, de manera que esta repulsión ocasiona que el motor gire, ¿verdad? Vemos cómo el polo norte y el polo sur se han movido, pero sucede que al girar el rotor, las escobillas hacen contacto ahora con una bobina diferente del rotor, con lo que el polo norte y sur del rotor regresan otra vez a la posición en que estaban antes, con lo cual vuelve a haber repulsión y el motor vuelve a dar otro giro, y esta situación se mantiene una y otra vez, con lo cual el motor se mantiene girando. Aquí tenemos un motor universal ya semidesarmado. Podemos ver el estator es la parte externa y tenemos aquí las dos bobinas que lo componen.
la parte del medio tenemos el rotor y estas son las escobillas que hacen contacto con las diferentes secciones del rotor. Vamos a extraerlo. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, aquí se ven más claramente las dos bobinas del estator. Y el rotor, como podemos ver, está compuesto de muchas bobinas diferentes, el cual al ir girando tenemos esta sección que se conoce como el conmutador, el cual tiene diferentes conexiones que están, bueno, de forma redundante conectadas a cada una de las bobinas, y conforme va girando las escobillas hacen contacto con las diferentes secciones del conmutador, activando las diferentes bobinas, con lo cual el campo magnético va alternando entre las diferentes bobinas que lo componen. Vamos a ver ahora cómo funciona al aplicarle corriente eléctrica. Vamos a ilustrar el funcionamiento del motor y para eso construimos esta base en la cual tenemos estos imanes de neodimio, los cuales simulan el estator, y bueno, este marco en donde vamos a colocar el rotor del motor. Lo ponemos de esta manera y vamos a aplicarle corriente eléctrica de una batería de 12 voltios. Vamos a conectar las terminales de la batería al conmutador. Nuevamente. Bueno, vamos a pausar el video y nos vamos a ayudar con la pizarra para hacer una lluvia de ideas para ver qué entendimos sobre el motor eléctrico. Déjenme, aquí tenía lo de la clase anterior, voy a borrarla para poder trabajar con ustedes. Vamos a borrar el lienzo. Ahora sí, cada uno de ustedes me va a ir ayudando con ideas claves que encontramos sobre el motor eléctrico. Vamos a empezar con algún voluntario sin miedo, lo que más le haya gustado del video. Orlando. Demasiado. Sí. Lo que más me gustó es que con dos imanes podemos generar electricidad, energía, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, lo concreto que tú me dices está casi en todo lo correcto, pero te faltó decir qué tipo de energía. Energía mecánica, porque lo que produce es movimiento, ¿no? Entonces, energía mecánica. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces me dices que un motor eléctrico tiene imanes, ¿no es cierto? Sí. A base de dos imanes, ¿no? A base de los imanes Siempre produce que energía tenga, mecánica, ¿no? siempre que esté con los con esos de, ahí se me fue la palabra, siempre que esté apuntando al norte, el un imán y el otro al sur, creo que algo así. Ya vamos a introducir. Muy bien, muy bien. Me parece que has estado atento al video, que has captado casi la idea concreta de que es un motor eléctrico. Entonces, gracias a los imanes se produce una energía mecánica. Vamos con Flor. Flor, cuéntanos, activa tu micrófono. Flor, activa tu micrófono. Te escuchamos. Dígame, dice.
Cuéntanos, del video que vimos el motor eléctrico, ¿cómo funcionaba? ¿Qué nomás tenía el motor eléctrico? Aplicándole los dos, esas, ¿Qué los le dos aplicaban? imanes, ¿Ya qué le aplicaban a los imanes? perdón. ¿Qué le aplicaban a los imanes, Flor? Ay, profe, no me acuerdo el nombre de los dos. No te acuerdas el nombre. No, profe, no me acuerdo. Bueno, continuemos. Anthony, cuéntanos, Anthony. Anthony, activa tu micrófono. Leonardo. Ronald creo que quiere interactuar. Cuéntanos, Ronald, te escuchamos. Pues a mí lo que más claro me quedó, más que una idea, fue que pues yo pensaba que antes, pues si cruzamos los cables de una batería produce una sobrecarga, pero ahí los cruzó pero de manera indirecta, porque los colocó en el, ¿cómo dijo? Pues, el rotor. ¿Ya? Entonces, pues a mí una vez se me cruzaron los cables de una batería y hizo chispa, ¿no? Casi me explota, pero al cruzarlos de manera indirecta, porque ahí los conecta en un mismo dispositivo, pero no los cruza directamente, entonces genera energía. Ajá. Entonces tú me mencionas que el motor eléctrico tiene un rotor y un estator, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, Ronald. El rotor prácticamente es el que gira, el que produce la energía mecánica. Y el estator es el que conecta con los imanes, la famosa. Y eso todavía nadie me ha dicho. Hay falta una idea más clave. Vamos a ver quién más está conectado para ver si de ustedes mismos sale la idea concreta. A ver, ¿algún otro voluntario que quiera aportar? A ver, Juliana. También, ¿no? Que para que pueda girar, o sea, la batería tiene un cable positivo, que es creo que es el rojo, y el negro, que es el negativo. Entonces, para que puedan girar, se tuvieron que cruzar los dos. Ya, la palabra concreta, Ronald, que tú me quieres decir es que se necesita energía eléctrica. En este caso es energía eléctrica continua, ¿no es cierto? Sí. Eso era lo que quería llegar, energía eléctrica continua. Dejen poner aquí, Licenciado, dígame. una pregunta. Te La escucho. diferencia de la energía mecánica con la energía eléctrica, Ya, o sea, la energía eléctrica, la normal, ¿no? ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Verán, cuando hablamos de energía mecánica no nos referimos a corriente eléctrica, ¿sí? Nos referimos a energía que es provocada por diferentes mecanismos. En este caso los imanes comienzan a girar y producen un movimiento circular, ¿verdad? Ese movimiento circular lo usamos para diversas cosas en la vida cotidiana. En un taladro cuando empieza a girar, ¿qué usamos el taladro? Lo usamos para perforar, ¿no es cierto? Entonces eso es la energía mecánica, es la energía provocada que es provocada por algún mecanismo, ¿sí? Y que produce el movimiento de las cosas. Es ahí donde aparece la famosa cinemática y la dinámica. Por ejemplo, el profesor ahorita está sentado, pero cuando él comienza a moverse, él produce energía mecánica para poder mover sus articulaciones, poder mover incluso hasta la silla donde está sentado, produce un tipo de movimiento y eso produce una energía. En cambio, cuando hablamos de energía eléctrica, estamos hablando de la corriente eléctrica que es producida cuando por materiales conductores como el cobre, el estaño, el aluminio, las cargas se mueven producto de un fenómeno llamado atracción o repulsión, ¿sí? Y cuando hablamos de energía eléctrica existen de dos tipos, la que es continua y la que es alterna. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cuál es la corriente continua y cuál es la corriente alterna? La corriente continua es aquella corriente eléctrica. Ustedes saben que la corriente eléctrica se la escribe con la letra I mayúscula y un vector. Es aquella corriente, dejen cambiar el color para indicarles, que mantiene una misma tensión. En cambio, por ejemplo, la batería de cuánto era, de 12 voltios, ¿verdad?
siempre mantiene esos 12 voltios. ¿Sí? Siempre, por eso es continua. Y la alterna no mantiene esos 12 voltios. Puede tener subidas y bajadas de tensión. Por ejemplo, la corriente que nosotros recibimos en nuestro hogar es alterna. ¿Por qué? Porque anda pululando, oscilando entre 120 y menos 120, ¿verdad? Sube y baja, incluso puede llegar hasta los 110, ¿verdad? Entonces por eso es alterna. ¿Y por qué? Porque va alternando, tiene una curva senoidal, y va subiendo, bajando, subiendo y bajando. Como Pero nosotros nos damos para que se cuenta, produzca para que haya esa alternidad se necesita algún regulador. claro, es que para eso es que nosotros, ¿qué hacemos en nuestro hogar? Para evitar que nuestros artefactos eléctricos se nos dañen. Utilizamos diversos tipos de mecanismos que permiten regular la corriente eléctrica. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten regular la corriente eléctrica? Son los famosos condensadores o transformadores, ¿no? Ahí es donde aparece la famosa ley de Faraday. ¿Qué es la famosa ley de Faraday? Cuando, por ejemplo, en el poste de electricidad vemos un transformador. ¿Qué hace ese transformador? Ese transformador tiene sustancias químicas que lo que permiten es almacenar la carga elemental, los electrones que están en exceso, para que a nuestros hogares no llegue más de 120, ni tampoco llegue un voltaje, una tensión que provoque que nuestros artefactos eléctricos se nos dañen. Entonces, una sobrecarga. Exacto, para que esa curva se mantenga constante, aunque sea alterna, se mantenga formando la misma figura de subidas y bajadas de tensión. Porque imagínate, si no tuviéramos esos transformadores o nuestros artefactos eléctricos no tengan esos capacitores, entendiéndose que son capacitores cuando en los televisores vemos unos dispositivos como una forma de lentejitas, como una forma de unos redonditos, ¿no? Que tienen un aceitito adentro. Eso lo que permiten es la tensión mantenerla y tratar de que no tenga subidas que provoquen que destruyan nuestros circuitos eléctricos. Y eso almacena carga elemental. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que tener mucho cuidado. Todo artefacto que almacena carga elemental, ustedes saben que la carga eléctrica no se destruye, sino solo se transfiere o se transforma. Entonces, aquellos que tengan los famosos microondas, esos tienen transformadores que almacenan carga eléctrica. Y hay veces, por más que usted lo desenchufe de la corriente eléctrica, eso pasarán décadas y seguirá almacenando carga eléctrica. Y hay veces, por ahí hay algunos que se creen electricistas y tratan de arreglar el famoso microondas y van y cogen ese transformador que tiene adentro, y cuando de acuerdo los hace brincar, los hace patalear, algunos hasta se han muerto, porque eso almacena carga eléctrica, carga elemental. Y lo mismo pasa con los transformadores. O sea que aún así esté desconectado, si le cayera agua igual hiciera cortocircuito. Si es que existe algo que le haga contacto con la tierra, pues va a ser cortocircuito y va a explotar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Recuerden que un capacitor, nosotros lo podríamos graficar así, ¿no? Como un tanque, donde ahí se va guardando la carga eléctrica, se van guardando los coulombs, ¿no es cierto? Y eso almacena. Pero esta corriente que está aquí es una carga elemental en exceso, que en algún momento, ustedes saben que por aquí va la corriente, ¿no? Entra y llega al transformador, y sale el transformador, y sale transformada esa corriente. Pero en algún momento, que aquí hay una baja de tensión, este transformador va a ir botando esa carga que esté en exceso, ¿no? Entonces, aunque aquí no haya 110 voltios, digamos que haya 100 voltios, de acá igual, como está esa carga en exceso, van a seguir saliendo los 120 voltios, ¿sí? Entonces esa es la finalidad que cumplen los transformadores, transformar esa carga que está de más o que está en exceso a través de nuestro tendido eléctrico. Si no, imagínense, esos cables no van a soportar esa tensión y se van a poner al rojo vivo, ¿sí? Entendiéndose cómo es. Entonces, volviendo donde nos habíamos quedado, existen dos tipos de corriente eléctrica, la continua y la alterna. Pero concretemos, el tema de hoy día era motor eléctrico. Ahora, una definición concreta de parte mía muy sencilla. ¿Qué es un motor eléctrico? Es un aparato eléctrico que transforma la energía eléctrica en energía mecánica.
gracias a un movimiento circular provocado por un campo magnético, producido por imanes que se encuentran dentro de su rotor. Ustedes se percataron que estos imanes, al ponerle corriente eléctrica, aumenta su campo magnético. Y ustedes saben qué pasa cuando tenemos imanes de diferente polaridad. ¿Qué pasa? ¿Existe atracción o repulsión? Repulsión. Muy bien, hay repulsión. Entonces, cuando hay repulsión, comienzan a moverse. ¿Qué quiere decir? Que se puede producir movimiento gracias a jugársela con el campo magnético. Entonces, cuando vemos máquinas o artefactos que tienen motores, es prácticamente la manifestación del campo magnético, ¿sí? Entonces para mí, yo diría, al menos de los mayores aportes que los físicos hicieron para la tecnología, el mayor avance ha sido esto de el magnetismo y la electricidad, porque gracias a estos dos fenómenos físicos tenemos lo que tenemos en la actualidad. Cuéntame, Ronald. Para que el rotor gire, se necesita no solamente sino repulsión, sino también atracción. Por eso mismo te digo, verás, el rotor tiene diferentes bobinas adentro con hilos conductores, que tú sabes que son hilos de bronce, ¿no es cierto? Pero por estos hilos va a fluir lo que es la corriente eléctrica. Al fluir esta corriente eléctrica va a aumentar el campo magnético. Pero cada hilo hace una reacción diferente con los imanes, pues. Uno hará atracción y el otro hará repulsión, y eso provoca el movimiento. Y eso se van alternando. Eso es lo que se le llama una temporización, porque se van intercalando. Por eso es que este motor lo vemos que trabaja con corriente continua. Para trabajar con un motor de corriente alterna, pues tiene una variación el motor, porque si ese motor lo conectáramos a corriente alterna, ese motor se va a fundir. Como tú dijiste, se va a hacer una chispa y se me va a quemar. Ahorita está funcionando porque el ejemplo es claro, ¿no? Está funcionando con corriente continua. Y dependiendo de la cantidad de espiras, de hilos conductores que tenga, pues va a tener un valor de campo magnético, y con eso podríamos calcular qué velocidad angular tiene, qué energía mecánica puede producir, y también qué gasto de corriente eléctrica va a tener, ¿sí? Por eso es que cada motor siempre tiene lo que es un voltaje, un amperaje, una corriente eléctrica, y también tiene una cantidad de consumo. Yo diría que el motor eléctrico lo vemos casi en todos los artefactos eléctricos, ¿sí? En todos los artefactos eléctricos vamos a ver un motor eléctrico. Bueno, Ya hay, licenciado, hay unos motores que consumen demasiada energía. es por su misma fabricación. Ustedes saben que cada una de estas magnitudes escalares y vectoriales son siempre proporcionales y siempre mantienen una relación. Por ejemplo, si tú quieres consumir, mismo en las computadoras, si se han preguntado por qué las computadoras salen generaciones. Por ejemplo, mi computadora es una Core i3 de cuarta generación, y ahorita estamos en la 11ª generación. Y mi computadora es más rápida que una computadora actual. Pero ¿cuál es el problema? Que como la mía es más rápida y una generación más antigua, consume más corriente eléctrica. Y las modernas consumen menos energía eléctrica. La tendencia a fabricar artefactos eléctricos es que consuman menos energía eléctrica. Hasta en las pantallas, cada vez hacen teléfonos celulares que consumen menos energía, televisores que consuman menos energía, porque el ser humano ya se da cuenta que en algún momento no vamos a poder generar mucha energía eléctrica, que en algún momento, entonces esa siempre es la tendencia, consumir menos energía eléctrica, porque es difícil. Bueno, pagar menos, eso es mentira. Y la electricidad que genera la batería no es la misma que sale del toma corriente, o si es la misma. No es la misma, porque la energía que sale de una batería es una corriente continua, como te decía. Siempre va a salir la misma tensión y la misma cantidad de corriente. O sea, se va a mantener ese voltaje. La alterna no mantiene ese voltaje. La alterna sube y baja. ¿Por qué te quiero decir? Tú date cuenta, ahorita estamos en noche y está el foco encendido. Y tú te das cuenta que cuando hay subidas y bajadas de tensión, porque los transformadores a veces se queman, se dañan con el tiempo. ¿Qué pasa? Hay una sobrecarga y el foco se pone más incandescente. Y cuando acuerdo baja la luminosidad, ¿sí te has dado cuenta? Eso es porque sí, trabajamos con una corriente alterna que tuvo una subida o bajada de tensión, subida y bajada de voltaje.
Pero en cambio con una corriente continua mantiene esos 12 voltios, mantiene la misma luminosidad. Y cuando ya no la mantiene es cuando la batería ya se dañó. Ahí ya la batería ya no vale. En una linterna, date cuenta, pones una pila y mantiene la misma intensidad. Dejó de valer la batería y se acabó la luminosidad. Vuelta en la corriente alterna no pasa eso. Lo que pasa es que cuando sube la tensión, hasta el foco puede explotar porque ya no aguanta esa tensión. No aguanta esa tensión. Recuerden, estimados estudiantes, que el voltaje es una fuerza, una tensión que provoca que se muevan esas cargas eléctricas. Entonces, a mayor voltaje, mayor corriente eléctrica. Y si el dispositivo que almacena la energía, pues en este caso la batería, se ve sometido a un movimiento brusco continuo, o sea, durante una hora hasta que brincas, o sea, hay posibilidad de que reviente. Claro, lo que pasa es que recuerdas que una batería está fabricado con diferentes sustancias, ¿no? Sustancias que cumplen la función de almacenar carga elemental. Entonces, al estar ese movimiento de carga continuamente, ¿qué pasa con la batería? Se empiezan a calentar. ¿Sí se han percatado los celulares que cuando muchos lo están usando la batería empieza a calentarse? Se empieza a calentar es porque la corriente eléctrica, gracias a la tensión que empieza a moverse por mucho tiempo, cambia su temperatura, y al cambiar la temperatura, dependiendo del material con el que esté fabricada la batería, puede reventar o explotar. Por eso es que a algunos se les recomienda que cuando estén con los celulares no duerman con los celulares. Puede ser que algún daño se le dañe la batería y le explote en la cabeza, y cuando acuerda un accidente. Entonces siempre mucho cuidado tener con todos los artefactos que trabajen con corriente eléctrica, sobre todo con los transformadores y con las baterías. Claro que una batería de 12 voltios lo único que te va a hacer brincar, no te va a matar. Pero si tú ya hablas con una batería de mayor tensión o baterías que manejen mayor amperaje, pues es lógico que puede provocarte hasta la muerte. Ahora sí, continuemos entonces con la clase de hoy día. Nos salimos un poco de la clase de hoy, porque si se percataron, todas las tutorías que yo les he dado tienen relación. Todas las tutorías que les he dado tienen relación. Una es a consecuencia de la otra. Déjenme adelantar la diapositiva. Entonces, lo que hoy día queríamos hablar era solamente sobre el motor eléctrico y básicamente sobre el teorema de Ampère. ¿Qué será ese famoso teorema de Ampère? El teorema de Ampère no es otra cosa que la manifestación de un motor eléctrico, ¿sí? Ustedes saben que por un motor eléctrico hay un campo magnético. Ese campo magnético siempre se lo grafica circular a donde pasa la corriente eléctrica. En este caso, donde están las bobinas, donde están las espiras, entendiéndose que las espiras son estos hilitos que forman las bobinas dentro del motor. Entonces dice que la circulación de este campo magnético sobre cualquier superficie de curva cerrada C siempre va a ser igual al producto de la permeabilidad, entendiéndose que la permeabilidad se representa con la letra griega micro y por la unidad de intensidad de corriente eléctrica, o sea, por la corriente que va a fluir por ese motor eléctrico que atraviesa esta superficie limitada por la curvatura C. ¿Por qué dice limitada? Porque tiene un tamaño, pues, tiene un tamaño de ese campo magnético y va a depender de los imanes. Dependiendo del radio que formen esos imanes al girar, pues, ese campo magnético va a tener una longitud y va a empezar a girar con un movimiento circular. Por eso es que vemos aquí unas flechitas. Estas flechitas indican el sentido y la dirección de este campo magnético y que siempre va a estar al lado del material o el hilo conductor donde se mueve la corriente eléctrica. Si ven que aquí hay la corriente eléctrica fluyendo, y por eso es que recordemos en tutorías anteriores vimos la regla de la manito izquierda o de la manito derecha, donde el campo magnético representaba uno de los tres deditos, otro dedito representaba la velocidad y otro dedito representaba la carga eléctrica, entendiéndose que la carga eléctrica es la corriente que fluye por este medio. Entonces, cuando nosotros hablamos del teorema de Ampère, nos vamos a dar cuenta que en realidad es una integral. Es la integral del campo magnético multiplicada por la derivada de la corriente eléctrica. Si esta integral derivamos, nos vamos a dar cuenta que nos queda la siguiente fórmula. La siguiente fórmula se lee de esta forma. Campo magnético es igual a la permeabilidad magnética
multiplicado por el número de espiras. Cuando hablamos de número de espiras, es el número de alambrecitos que forman esa bobina, dividido para la longitud que forma esa bobina o ese hilo conductor, y multiplicado por el amperaje, por la corriente eléctrica que yo estoy conectando a ese motor, en este caso la corriente generada por esta batería de 12 voltios. Entonces aquí vamos a ver cada una de estas magnitudes, cómo se llaman, cómo se representan y cuál es su unidad de medida en el sistema internacional. Entonces para el campo magnético vamos a utilizar la letra B mayúscula o la letra griega beta. Eso lo vamos a leer como campo magnético. Entonces cuando yo vea esta letrita de aquí voy a decir campo magnético. Su unidad de medida en honor al señor Tesla es el Tesla. Es una magnitud vectorial. ¿Por qué sabemos que es vectorial? Porque aparte de tener un valor y una unidad de medida, también tiene una dirección y tiene un sentido. Sí, en este caso tiene un sentido que está formando un movimiento circular. Luego tenemos lo que es la inductancia, entendiéndose que es la corriente eléctrica, representada por la letra I. Su unidad de medida es el amperio. Luego tenemos la letra N mayúscula, que es para el número de espiras, y este no tiene unidad de medida. ¿Qué significa? Que esta es una magnitud escalar, ¿sí? Que no tiene sentido, no tiene dirección, simplemente es una cantidad de espiras. ¿Y qué son las espiras? Esos hilitos que están formando lo que es la masa de esta bobina. La longitud del medio conductor, representado por la letra L, que se mide en metros, que es la medición que yo haría para saber el cable conductor donde está fluyendo la carga eléctrica. Luego tenemos la letra griega Φ, micro o micro sub 0, que es para representar la permeabilidad magnética. Su unidad de medida es el Tesla por metro sobre amperio. Y por último, la densidad de espiras, o sea, saber cuántas espiras por metro están enrolladas en esa bobina. Su unidad de medida es 1 sobre metro y se representa por N sobre L, que es la longitud del medio conductor. Entonces yo aquí con esta fórmula puedo calcular muchas cosas del motor eléctrico, saber cuántos hilos debo poner en la bobina, la longitud del cable, o sea, todo puedo calcular con este teorema de Ampère. Hay que tener en cuenta que este teorema de Ampère solo es válido para corrientes eléctricas continuas en el espacio. Viene la pregunta que me hacía Ronald. Este teorema de Ampère solo es válido para corrientes eléctricas continuas, o sea, cuando trabajamos con baterías, con pilas. Porque al momento que aplicamos corriente alterna, ahí se manifiesta otro fenómeno físico diferente. Similar, semejante al del teorema de Ampère, pero hay ciertas variaciones, ya que para un motor básico que tiene un rotor y un estator y una masa de esta bobina, van a soportar una cantidad de tensión. Si no, empieza eso a calentarse, el rojo vivo, hacer cortocircuito, y cuando acuerdo se fundió ese motor, ¿no es cierto? Aquí yo les he puesto algunas indicaciones generales, que un ejemplo de corriente no continua en el espacio es la descarga de un condensador conectado a sus placas con un conductor. Cuando yo me refiero a un condensador, me refiero a aquel material que almacena la carga eléctrica. Un ejemplo de un condensador, un transformador, un microondas, o incluso en las computadoras, las fuentes de poder, si han visto que tienen unos transformadores pequeñitos. Esos transformadores almacenan corriente eléctrica, almacenan carga elemental. La corriente eléctrica no es continua porque las cargas eléctricas no atraviesan el dieléctrico entre las placas del condensador. Un conductor cerrado plano se llama espira. Si ven, aquí viene la definición de qué es espira, un conductor cerrado. O sea, aquellos hilitos que forman la masa. Esas son las espiras, los hilitos que van formando la masa de este motor. Si una espira se coloca en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme, se forma algo que se llama una solenoide. ¿Sí? Una solenoide es cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso en su interior y muy débil en el exterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que el campo magnético se concentra en el centro de la masa, en el centro del motor, y por afuera pues no se siente mucho el campo magnético, ya hasta que está recubierto por unas capas de materiales que producen
que el magnetismo solo esté presente en donde está esta circunferencia, donde está este movimiento circular uniforme. Entonces yo podría decir que este campo magnético, aparte de ser tangente a la velocidad lineal, está formando un movimiento con la velocidad angular. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, si no para continuar. O sea, profe, está diciendo que el campo magnético para que gire en la batería aumenta su campo magnético para que le dé energía mecánica de cierta manera que pueda girar. Pero me perdí la idea de la pregunta. Te escucho, te escucho. O sea, ya, perdí la idea de la pregunta. Más o menos a lo que yo te entiendo es que si O sea, ¿cómo hace para que el campo magnético, o sea, el radio del campo, no? Porque es algo abstracto, no lo vemos, pero sabemos que hay un campo magnético ahí. ¿Cómo hacemos para que el radio del campo se concentre solamente ahí, siendo el radio amplio, se concentra en un solo punto? Es que por eso viene ahí el teorema de Ampère, que para que hacemos que se concentre en ese punto, trabajamos lo que son la masa del dieléctrico, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad de espiras y tenemos un cálculo que se hace matemático para poder saber, porque yo no puedo conectarle una batería de mayor tensión, porque lo que va a provocar es de que mi motor se queme, porque no va a soportar tremendo movimiento circular uniforme. Entonces es un cálculo que se hace para que se mantenga y se convierta en un movimiento circular uniforme. Sí, por eso yo diría que el motor es una obra de la ingeniería del hombre que no es reciente, que ya tiene sus añitos y continúa y la seguimos usando, porque miren, la usamos hasta para tener agua yo hasta para tener agua arriba en el tanque elevado tengo que utilizar una bomba de agua. ¿Y qué es una bomba de agua? Es un motor eléctrico, solamente que es un motor eléctrico de corriente alterna, a diferencia del que estamos estudiando, que es uno de corriente continua. Ahora, ¿cómo hacemos que aumente o disminuye ese campo magnético? Dependiendo del material magnético. Recuerda que eso tiene unos imanes. Esos imanes de por sí ya tienen un campo magnético, que es un campo magnético natural. ¿Qué es lo que hace la corriente eléctrica? Aumentar el valor de ese campo magnético. Y ese campo magnético, al tener una atracción o una repulsión, provoca ese movimiento circular que provoca una energía mecánica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque no tengamos conectada la batería, igual tenemos magnetismo en ese motor, solamente que es una cantidad limitada de magnetismo, limitada a la sustancia de ese imán, porque tiene dos imanes adentro tiene. Lo que hace la corriente es aumentar ese campo magnético, y al aumentar se comienza a girar ese motor. Entonces, conforme le aumentemos la tensión, va a girar más rápido, hasta dilatarse. Y eso va a provocar también que cambie su temperatura. Por eso es que los motores empiezan a calentarse, ya que esa energía también se puede convertir en una energía térmica y a su vez cambia la temperatura por acción de lo que es los medios caloríficos, ¿no? Como es una magnitud escalar. Entonces, de esa manera se ve de manifiesto el campo magnético. Ahora tú me dices, ¿cómo yo hago que aumente ese campo magnético? Ya te lo respondí, con corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que Faraday decía que podemos generar corriente eléctrica con magnetismo. Y Ampère vuelta dice que podemos generar magnetismo con corriente eléctrica. ¿Sí? Lo contrario. Por eso el magnetismo y la electricidad tienen relación. O sea, con magnetismo puedo generar energía eléctrica y con electricidad puedo generar magnetismo. Más adelante vamos a estudiar lo que son los electroimanes, ¿sí? Que es básicamente el mismo funcionamiento de un motor eléctrico. O sea, por eso esas grúas que tienen, que levantan los carros hechos chatarra, ¿no? Lo que tienen el imán arriba, cuando están ahí suspendidos no jalan nada, pero al momento de encender la maquinaria, levanta el... Exacto, es que lo que pasa es que esas grúas tienen unos imanes con una cantidad. Déjame utilizar aquí una pluma. Pero sí, independientemente del imán,
la potencia magnética es la misma, porque o No, es sea, que eso va el aumentando, ima- porque por el- ejemplo, siendo, por siendo el ejemplo, imán más grande, el radio magnético es igual. verás, no, lo que pasa es que todas las sustancias que tienen magnetismo por orígenes naturales tienen un valor de campo magnético que se mide en Tesla. Digamos que tenemos un imán de 4 Tesla, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, como el de tamaño de que una radio, de la bocina de una Claro, por radio. decirte algo pequeñito, 4 Tesla. Y vuelta me mencionas un imán gigantesco, ya digamos uno de 4000 Tesla. Ahora, ese es el valor que tienen ellos, estos imanes de forma natural, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Le conectamos al estator y al rotor una corriente, una tensión, ¿no es cierto? Un voltaje. Y este 4 Tesla ya no va a ser 4 Tesla, pues eso va a ir aumentando proporcional conforme vaya moviéndose la carga eléctrica en ese campo magnético. Cuando acuerdo esos 4 Tesla se convierten en 40. Y estos 4000 se pueden convertir en 4 millones. Según el voltaje. Claro, dependiendo de la corriente. Tú sabes que a mayor voltaje, mayor corriente eléctrica. Mayor corriente eléctrica, mayor campo magnético. ¿Sí? Y no hay límite, digamos, Sí, hay límite. el- El límite está dado en la estructura que tiene cada una de estas sustancias. Recordemos que cada sustancia tiene algo que se llama permeabilidad magnética. Si ven aquí la permeabilidad magnética, es una constante que cada sustancia tiene. Es como los hilos conductores. Dependiendo del material conductor, soporta un amperaje, ¿no es cierto? Por eso es que cuando los electricistas nos mandan a comprar un número de cable, no te dicen compre cualquier cable y ya está, y se conecta, no. Porque cada cable también a nivel de sustancia, a nivel de la molécula, a nivel de las partículas, cada sustancia tiene una cantidad de permeabilidad de aguantar o bien el campo eléctrico o bien el campo magnético. Y por eso sabemos que existe, si no, no supiéramos ni que existiera. ¿Sí? Por eso es que dentro de nuestros hogares manejamos un tendido eléctrico con un tamaño de cables de cobre, y afuera manejamos otro tendido eléctrico con cables que ya no son de cobre, sino con cables que son de aluminio, que son más conductores, son superconductores. Y lo mismo pasa con esto de los motores y el magnetismo. Dependiendo del motor eléctrico, pues tengo que tener una cantidad de imanes con una cantidad de Tesla para saber cuál es su campo magnético. Imagínate que utilizara en los parlantes, utilizar un imán con mucha cantidad de Tesla. Ese imán no me va a provocar el sonido acústico, no me va a provocar esa onda acústica y la voy a escuchar como un bajo que me está retumbando. Entonces todo eso tiene relación con el teorema de Ampère y con la ley de Faraday. Por eso es que siempre se da estas dos teorías de Ampère y Faraday, una consecuencia de otra, porque básicamente estudiaron los mismos fenómenos físicos y cada uno de estos le dio el aporte, nos dio el aporte a lo que tenemos ahorita en la actualidad. Bueno, vamos a continuar porque ya tenemos 42 minutos, todavía no llegamos a la parte práctica. Bueno, ya vimos entonces que el campo magnético sí puede aumentar. ¿Cómo aumenta? Con la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Con la tensión. Luego tenemos que vino el señor Maxwell, y este señor Maxwell modificó el teorema de Ampère, pero prácticamente es el mismo. ¿Qué es lo que hizo el señor Maxwell? Dijo, bueno, el señor Maxwell, bueno, si el campo magnético comienza a girar en un movimiento circular, pues significa de que yo lo puedo calcular calculando un movimiento circular. ¿Y cómo se calcula un movimiento circular? Calculando el área de un círculo, ¿no? Entonces el área de un círculo tú sabes que es 2pi por radio, porque una circunferencia es la suma de 2pi. Un pi es 3.1416, estamos hablando de 180 grados. ¿Y cuánto tiene? 360 grados tiene una circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo en la transformación Maxwell? Que él modificó el teorema de Ampère y dijo, bueno, yo también puedo calcular el campo magnético conociendo la permeabilidad magnética de esa sustancia, multiplicándolo por la corriente eléctrica, y solo con saber el radio de ese campo magnético, yo ya puedo saber cuál es el valor en Tesla del campo magnético. Entonces aquí con eso ya estoy respondiendo lo que tú me decías, Ronald. ¿Cómo yo puedo saber y calcular el valor de ese campo magnético para provocar más magnetismo o menos magnetismo? Puedo hacerlo con esta fórmula y puedo saber qué radio. Entonces de esa manera ellos fabrican estos imanes para saber qué circunferencia van a formar dentro de ese motor. Y en los amperios va el voltaje, ¿no? Recordemos que el voltaje o la tensión es una fuerza
que es lo que hace mover las cargas eléctricas. Déjenme recordarles porque a veces se me confunden. Verán, la tensión, el voltaje, es una fuerza. Digamos, aquí tengo un cable de cobre, ¿no es cierto? Y por aquí están los electrones. Estos electrones por sí solos, si no existe una atracción o repulsión, no se mueven, están en reposo. Entonces, ¿qué es el voltaje? El voltaje es una fuerza, una tensión que provoca que se comiencen a mover esos electrones. Y esos electrones, cuando se mueven por el medio conductor, es lo que se conoce la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica, que es el amperaje. Entonces, ¿qué es lo que hace que se muevan estos electrones o protones por este medio conductor? Y ahí aparece lo que se conoce como campo eléctrico. Entonces, para que se mueva, deben haber en los otros medios también cargas de signo contrario para que exista la atracción o repulsión. Recordemos la ley de Coulomb y la ley de conservación de la energía, que decía, cargas de diferente sentido se atraen, cargas del mismo signo se repelen. Entonces, para que estas cargas se atraigan, debe haber otra sustancia que tenga cargas de diferente sentido para que las atraiga. Entonces, esa atracción y ese movimiento es producida por la tensión. ¿Por qué se le llama tensión? Porque es una tensión que sufren esas partículas de electrones que se dilatan y empiezan a moverse por ese medio conductor, ¿sí? Y eso es básicamente lo que sucede dentro de ese motor. Entonces, una vez estudiado esto del campo magnético, que es el famoso teorema de Ampère, Maxwell modificó este teorema de Ampère y lo tradujo en una fórmula pequeñita. Miren, esta fórmula que nos permite calcular lo mismo, la cantidad de Tesla que debe tener ese material magnético. Ahora vamos a lo que nos interesa. Aquí les he puesto un pequeño problemita en clase. Un voluntario que me ayude leyendo. Vamos a ver. Caterine Ramírez, ayúdanos leyendo el problema. De manera clara, la intensidad de corriente IC que pasa a través de la superficie limitada por el rectángulo es igual al número de espiras que atraviesan el rectángulo multiplicado por la intensidad de corriente I que recorre cada espira. El número de espiras que atraviesan el rectángulo es igual a la densidad de espiras NI multiplicada por la longitud de 400 espiras. Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos un pequeño problema que de buenas a primeras uno dice, ¿y ahora qué será eso? Este gráfico de aquí es un diagrama de cuerpo libre que me está indicando. Aquí vamos a imaginar que dentro de esto es un motor, ¿no? Y que aquí dentro hay una bobina. Esta bobina tiene algunos hilos conductores llamadas espiras, entendiéndose que espiras son toditos esos hilitos que forman esa masa. Entonces, miren, aquí está el campo magnético. Aquí se dibuja como un cuadrado, pero ustedes saben que cuando esto empiece a girar va a provocar un movimiento circular aquí. Un movimiento circular por este medio conductor. Y aquí me dibuja, me grafica la corriente. Significa que por aquí se va a mover la corriente eléctrica por este rotor y por este estator. Entonces aquí yo necesito conocer cuál es el campo magnético que va a producir este pequeño motor. Saber cuántos Tesla va a producir o cuántos Tesla tiene este campo magnético al momento que yo le conecte una corriente continua. Entonces, el primer dato que nosotros tenemos ganado, que ya lo vimos en la tutoría anterior, es la permeabilidad magnética. Para un motor eléctrico, el valor de la permeabilidad magnética es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Este es un valor constante, o sea que nunca va a cambiar, así como el valor de la gravedad. Este es un dato que cuando nos pongan un problema con campo magnético, de buenas a primeras ya tenemos que poner este valor, ¿sí? Así el enunciado no nos lo diga, porque ya sabemos que ese es un valor calculado para este fenómeno físico. O sea, todo motor eléctrico donde se vea o se manifieste el campo magnético tiene un valor de permeabilidad igual. Luego, el mismo enunciado nos da la cantidad de espiras, 400 espiras. Entonces significa que son 400 hilos que están formando la masa de esa bobina. Y también nos da una longitud de 0.25 metros. ¿Sí? Estamos hablando de 25 centímetros. O sea, es un motor más o menos de unos 25 centímetros. Más o menos un motorcito de esos carros o un motorcito de... ¿Qué podrá ser? Podrá ser un motor... Licuadora. Te escucho, Ronald. De licuadora. Un motor de licuadora, ¿verdad? Un motor de licuadora.
Pero lo que nos percatamos es que la corriente que recibe es de 2 amperios, quiere decir que es una corriente baja, entonces quiere decir que va a girar moderadamente, no como la licuadora que gira despedazando el hielo, pero va a girar moderadamente porque tiene una corriente de 2 amperios, no tan alta. Entonces, ¿cómo calculamos el valor del campo magnético? Entonces, de buenas a primeras ya tenemos sacado los datos, el número de espiras, la longitud del motor y el valor de la corriente eléctrica que va a recibir. Entonces vamos a reemplazar con la fórmula. Entonces me voy a acordar del teorema de Ampère y la transformación de Maxwell. ¿Qué me dice la transformación de Maxwell? Me dice campo magnético es igual al valor que tiene la permeabilidad magnética, que ya lo conozco, multiplicado para el número de espiras, el número de hilos que van a ir dentro de esa bobina, dividido para la longitud de esa bobina y multiplicado por el valor de, ¿qué más será? ¿Quién me ayuda? Por el valor de la corriente eléctrica, ¿sí? Por el valor de la corriente eléctrica. Esto de aquí no le vamos a tomar en cuenta, este es un texto que se ha ido de más. Entonces vamos a reemplazar, entonces, ¿cuánto vale este valor de la permeabilidad magnética? Aquí lo tengo dado y lo reemplazo aquí, ¿sí ven? Lo he reemplazado aquí. Luego el número de espiras, ¿cuántas son? 400 hilitos conductores, dividido para la longitud que tiene ese motorcito, ¿no? 0.25 metros, y multiplicado por el valor de la corriente, que es 2 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Metro del numerador con metro del denominador se van, amperio con amperio se van. ¿Qué me queda? El Tesla. Entonces me ha quedado de que ese motorcito tiene un campo de magnético cuando le conecto una batería de 2 amperios de 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Pero yo sé que Ronald me va a decir, profe, ¿y qué pasa si le pongo ya no una batería con 2 amperios? Le pongo una batería de 4 amperios. Va a aumentar el valor del campo magnético. Ya no va a ser 4, de repente va a ser el doble, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que esto ya sería 4 por 10. Si es el doble, aquí le deberíamos aumentar. Bueno, hipotéticamente voy a poner un valor al azar, aunque tendrían ustedes que calcularlo. 4 por 10 a la menos 5. Y dependiendo del amperaje va a ir aumentando o disminuyendo ese campo magnético. Ahora, ¿qué me da el límite que me va a soportar ese motor eléctrico? Ahí tengo que saber los imanes, pues. Saber cuál es la cantidad de Tesla que soportan esos imanes. Porque todo imán debe tener un límite. En algún momento ese imán se va a calentar y va a hacerse polvo, se va a sulfatar, se va a circuitar, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Todas las cosas eléctricas también tienen un límite de tensión. Así como existen los conductores, semiconductores y los aislantes, también existen los límites. Es como un ser humano. Un ser humano también tiene un límite para soportar la corriente eléctrica. Podemos topar un cable de teléfono, nos coge una pequeña chispita y no nos hace nada. Cogemos una pila, nos la ponemos en la lengua y nos hace brincar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando se van al cable de alta tensión? ¿Quién ha sobrevivido al coger un cable de alta tensión? Nadie, porque todos tenemos un límite, ya que nuestro cuerpo es una sustancia que también tiene un límite para soportar esa tensión y esa corriente eléctrica. Bueno, entonces hasta ahí hemos llegado con el tema del motor eléctrico y campo magnético. Estas son las bibliografías y eso ha sido toda la tutoría. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta. ¿Y por qué cuando cogemos una batería, digamos, esas baterías que son gorditas para los controles de carro de control remoto, ¿no? ¿Ya? Esa batería la colocas en la lengua y ¿qué ocurre ahí? Te va a coger corriente eléctrica y te va a hacer picar la lengua, vas a sentir una pequeña carga, una pequeña corriente eléctrica, te va a dar un malestar. Pero no es lo mismo que yo, lo siento en la lengua porque es sensible, pero no es lo mismo que yo agarre un cable de cobre y los cruce entre los dos patas que tiene. Claro, es que si tú coges un cable de cobre, pues es una cantidad de carga eléctrica mayor que va a soportar tu cuerpo. Tú sabes que la carga eléctrica no se destruye, solo se transfiere